Muy bien, vamos a continuar el capítulo 5. ¿Okay? Estamos en el Evangelio según Yohanan y hemos llegado al capítulo 5. Estuvimos estudiando el Shabbat pasado lo concerniente a Beit Hizda, o habíamos hablado de la posibilidad de que se llamase Bel Zeta, ¿cierto? Y pues la evidencia que arrojaba la crítica textual sobre este hecho que se le atribuía a un ángel pero que no aparece por allí. Y bueno, habíamos quedado justamente en la discusión respecto del Shabbat. ¿Se acuerdan? Habíamos estado analizando cómo a veces el pueblo cristiano cree que los judíos en este momento decían que estaba prohibido, en realidad estaba prohibido. Y por tanto creen que entonces Yehoshua se está oponiendo a la Torá. Entonces, efectivamente llegamos al punto, al versículo hasta el 16 habíamos llegado y habíamos estado analizando lo que era el concepto de Abba, ¿se acuerdan? Que hemos venido recalcando muchísimas veces, y el verso 17 puntualmente leíamos: entonces Yehoshua le respondió, Abba hasta ahora trabaja. Quiere decir que las promesas, como esto en concordancia con lo que dice Mateo, que no pasará ni un kots ni una yud de la Torah hasta que todo exista. Por eso es que Abba está trabajando. Porque ¿qué es Abba? Hemos hablado que Abba es el conjunto de todas las promesas majestuosas que Dios ha hecho desde la creación y que se van revelando gradualmente. Entonces Abba no hay que entenderlo como el Padre, como si fuese un ser o una persona, sino que más bien se refiere al conjunto de toda la planeación de Dios. ¿Ok? Que es lo que el mismo Yehoshua había ordenado. Esa es su propia palabra, ¿no? Abba hasta ahora trabaja y yo, y ese y inclusive se puede entender como, es decir, yo trabajo. ¿Está claro? Sí, si Abba todavía opera, o sea que de estar activo, opera, está vigente, yo hasta ahora sigo también operando, porque es en simultánea. Fíjense que yo les había mencionado que inclusive en el Sidur había una oración muy linda que decía: el que renueva cada día con su bondad la obra del principio. Todos los días lo hace. Todos los días renueva. ¿Ya? Por eso sigue trabajando, sigue operando. Entonces, por tanto, más procuraban los Yehudim matarle. Ya hemos explicado que Yehudim serían habitantes de Judea más que judíos solamente, porque no solo quebrantaba el Shabbat según ellos, según la ley farisea, sino que también hacía a Dios su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Ahí está, ellos lo entendían. Ellos decían, si lo está llamando a él, es igual. ¿Por qué? Porque dice y yo, es decir, yo trabajo. ¿Se dan cuenta? Cuando dice y yo trabajo, ese y es de igualdad, es decir, yo trabajo. Y ellos entendieron automáticamente, se está haciendo igual. Perdón, en ese tiempo todos los habitantes de Judea no eran judíos. No, habían romanos, habían gentiles, habían griegos, había de todo, ¿no? Porque era una provincia romana, entonces no todos eran judíos. Luego dice, respondió entonces Yehoshua y les dijo, de cierto, o sea, amén, amén. Vamos a restaurar la palabra original porque ahí dice en griego, amén, amén. Y retomo algo que he comentado con los hermanos y lo vimos aquí al principio del Evangelio de la introducción. Si alguno todavía cree que por estar en griego, los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento hasta el momento, lo debes entender en griego, estás equivocado. Porque si tú eras griego y leías amén, amén, no entendías. Porque amén no es una palabra griega, sino hebrea. Entonces tú vivías en Atenas, te llegaba una hoja del Evangelio de Juan a tu casa, traspapelada, y tú lees amén, amén, y no tienes a un judío que te explique por ahí, no entiendes. ¿Sí me explico? Ese es el desafío, es la lógica que hay que explicarle a los hermanos cristianos, porque algunos todavía hasta se ofenden, se irritan un poco cuando tú les dices que esto, aunque esté en griego,
lo tienes que entender con pensamiento judío. Pues esto se escribió para judíos, entre judíos, con tierra de Israel, con personajes de Israel. No puedes estar hablando de filosofía griega. Y si además el vocabulario te obliga necesariamente a que le salgas a preguntar a un judío qué significa esta palabra, como lo vimos con Beit Hizda, lo vimos con Hoshana, lo vimos con Amén, Gulgalta y con todo el glosario que dimos aquí. Si tú eres un griego raso, nunca lo vas a entender. Y ahí está, no le pone a veces ni traducción. Entonces les dijo, amén, amén, les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viene a hacer Abba. Es correcto. Es importante que entendamos ese esquema. A ver, es importante que nosotros veamos y visualicemos ese esquema. Si acá tenemos Eloah, que es la palabra para Dios, ¿se acuerdan? Eloah. Ya hemos hablado de la diferencia entre Eloah y Elohim. Pueden ver el vídeo de los salmos del Shabbat pasado, a todos aquellos para que se actualicen. Entonces, Eloah tiene una función en función de Abba. Abba serían el conjunto de sus promesas. Luego, si Eloah comienza a materializarse en todo lo que está contenido aquí, en su palabra, entonces uno de los primeros pasos, supongamos, era Mashiach, supongamos, ¿cierto? Entonces Mashiach es llamado como en arameo Bra, que sería el hijo, en hebreo sería Haben, ¿ok? Y está diciendo el hijo, Bra. Bra, diría en arameo, no puede hacer algo distinto de Abba. Tiene sentido, porque si Mashiach viene a ser Malchut HaShamayim, ¿saben qué es Malchut HaShamayim? El reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Y qué significa el reino de los cielos? ¿Qué implica? Hemos hablado que Malchut es la expresión disminuida de la deidad, y Shamayim es una palabra literaria para referirse a Dios. De manera que decir Malchut HaShamayim es decir lo mismo que Malchut Elohim, y es lo mismo que decir expresión disminuida de la deidad. ¿Está claro? Si Mashiach es Malchut HaShamayim y por lo tanto es llamado por eso Bra o Haben, el portador, lo hemos hablado, ¿recuerdan? El portador, ¿cierto? ¿Qué viene a ser aquí el portador? No es otra cosa que la expresión disminuida presente aquí en la tierra, que va a materializar ¿qué cosa? Las promesas de Abba, contenidas en Abba. Pero no es que Abba sea una persona y el Hijo sea otra persona. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces, este Eloah, como hemos hablado, se despoja de toda su gloria, de su majestad, toma forma de siervo. ¿Y qué es lo que viene a ser? Todo lo que se había escrito de él. Por eso dice, he venido con el rollo escrito sobre mí para hacer la voluntad de Abba. Correcto. Entonces, Abba, ¿qué es? Pudiéramos decir que es básicamente la Torah. ¿Me van a entender? Así es, la Torah. Desde esa perspectiva es la Torah. Así es. Porque, y sin embargo, diría que un poco más. Dejaría una pregunta en el aire, una pregunta retórica. Y es, ¿será que, bueno, yo creo que hasta la voy a responder enseguida, sí. Imagínense ustedes, me gustó una idea que hay en el mundo judío, porque me viene a la mente lo que Pablo decía, oh sabiduría, oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus sendas, ¿cierto? En el mundo judío existe un ejemplo que dice que la Torah es como la llama de fuego de una vela encendida en un cuarto. Así que esa llamita de fuego es la expresión visible de todo el oxígeno que hay en el salón. ¿Sí me van a entender? O sea que la Torah apenas es una partícula pequeña de toda la sabiduría insondable de la deidad. Imagínate tú. ¿Ya? Entonces,
a esto se estaría refiriendo. Por eso les decía, ¿será que es la Torá? Pudiera atreverme a decir que hay algo más que la Torá. Vamos a traer Torá Plus. Porque la Torá apenas es lo que nos ha sido revelado a través de su palabra. Y aún así, de eso que se nos ha revelado, todavía no terminamos de entenderla toda. Ahora imagínate lo que no se nos ha revelado. Por eso es que él le dice a Nicodemo, si te estoy diciendo las terrenales, las que pudieras conocer a través de la Torá, ¿qué tal si te digo las celestiales? Las que ningún hombre ha visto, las que nadie se imagina. Piensen ustedes. Entonces, en ese sentido, cuando viene a ser lo que es escrito en la voluntad de Abba, estamos hablando de la Torá revelada a nosotros. Y Mashiach, Dios se sujeta a su propia palabra. Así de simple. Torá oraita. Oraitá en arameo, ¿ya? Oraitá. Entonces, el hijo o el portador viene a sujetarse a lo que está escrito aquí. Y lo que está escrito aquí, repito, no se compara aún con toda la sabiduría todavía restante y por revelarse. Ahí me gusta un versículo, un verso del poema que se llama Piyut Akdamut, que se canta en la fiesta de Shavuot, y dice: si todos los árboles fueran lapiceros y todos los océanos fueran tintas y todos los seres humanos fueran escribas y todas las hojas de los árboles fueran papel, no se terminaría de escribir la gloria del Dios nuestro. Imagínate, o sea, lindísimo. Amén. ¿Ah? Hermosa esa forma de concebir la grandeza, ¿no? Imagínate todo eso. Entonces, a esto me estoy refiriendo, de tal manera que ellos dicen: muéstranos Abba, que es todavía las cosas no reveladas. Y ahora imagínate tú, las celestiales, las que todavía ni siquiera los ángeles ni los serafines han visto. ¿Ya? Entonces es muy fácil de entender. Por eso cuando dice el hijo, el portador, ¿cierto?, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que viene a hacer Abba, porque todo lo que él hace, esto también el hijo lo hace en conjunto. ¿Está claro, no? Porque Abba ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de suerte que todos vosotros os maravilléis. Porque como Abba levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida. Mira que se está igualando. ¿Por qué? Porque él mismo está diciendo, en pocas palabras para que lo entendamos, cuando yo estaba aquí en mi trono de gloria, que no había venido a este mundo, actuaba por las promesas a los padres y exhibía misericordia a ellos. De tal manera que, en pocas palabras, yo soy el mismo que resucitó a todos los que resucitaron los profetas. ¿Ya? Por eso es que llega a decir tajantemente: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí vas engranando? Sí, claro. Porque es el mismo. Está diciendo, lo que pasa es que en el pasado, haga de cuenta que Hashem, él, Yehoshua, se reveló en nombre de lo que se llama hoy Abba. Pero si tú te das cuenta, en todo el testamento de los antiguos no hay una sola mención a Abba. No sale. No. ¿De dónde surgió? Exacto, ¿dónde surgió el concepto? Después de los hombres de la gran asamblea. El concepto va surgiendo luego en la literatura apocalíptica, en la literatura un poco más interpretativa de Midrash y todo lo demás. Entonces, está diciendo que el mismo que resucitó en Abba a todos los muertos en la antigüedad, eso mismo está haciendo él ahora, porque es el mismo. Por eso es que dice: Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, no. Y tú te das cuenta que inclusive muchos hermanos, tú les preguntas cómo existía Yehoshua antes de venir a la tierra y se pierden, porque no logran determinar si era corpóreo o no era corpóreo. ¿Te das cuenta? Sí, no se lo imaginan. No se lo imaginan Sino corpóreo. ya en el Nuevo Aquí. Testamento, como la Trinidad. Y es más, tú le preguntas: ¿y cómo está ahora mismo en el cielo? Y hay algunos que dudan, como si el cuerpo se disipara en el espacio y él pasara en espíritu. Se atomizó. Sí, como si se hubiera atomizado y hubiera quedado como el espíritu. Porque les cuesta trabajo imaginarse un Dios corpóreo. ¿Me hago entender?
En cambio, nuestro Dios es corpóreo, está sentado en el trono de la majestad en las alturas, y lo que hizo fue disminuirse en su gloria para venir aquí. Pero el mismo que está haciendo los milagros de acá es el que hacía los milagros antes, por promesa. Por ejemplo, fíjate tú que cuando le preguntan a Juan Bautista que si los discípulos, Era Elías. ahora vas a ver, Ahora yo quiero ver esa parte. los discípulos en esa época, cuando los discípulos salían con preguntas que de pronto no tenían ni qué hacer, porque debían haberlo sabido ya, entonces el maestro solía decirles: salgan y vean. Le decían los maestros a los discípulos: salgan y vean, no me pregunten, salgan y vean. Entonces los discípulos le vienen a preguntar a Juan: ¿será que este es el Mesías? Elías, ¿Ya? Y entonces Juan le dice: salgan y vean, vayan allá y pregúntenle. Oye, que mandó a decir Juan, no es que Juan haya mandado a decir, si él mismo lo había bautizado, él mismo había visto venir la voz del cielo, él mismo sabía quién era, ¿cómo es que después le va a mandar a preguntar que si él es el Mesías? Fueron los discípulos. Y ahí que escuché un comentario, que es un comentario más, donde dice que Juan empezó a dudar. No, complicado. Bueno, entonces los discípulos: oye, que si tú eres Elías o alguno que había de venir, y él le dice: pues vayan y díganle a Juan, yo sé que la respuesta es para ustedes, pero díganle a Juan, que ha mandado a preguntar, que los cojos saltan, que los ciegos ven, que esos demonios son expulsados, díganle. ¿Y dónde está eso profetizado? En Isaías: el cojo saltará. ¿Y quién está hablando allá? Hashem. ¿Sí o no? Entonces el cojo saltará. Vamos a leerlo, eso está como en Isaías 31, ¿no? Más o menos, 32 por ahí. Y en el 42 también, el 35, hay varios versos. Entonces, tú te das cuenta, ¿cierto? Que el que estaba hablando allá, vamos a buscarlo, Voy a buscar. donde dice: entonces el cojo saltará, no sé si lo puede buscar alguien allí. Ahí está. Isaías 35:6. Exacto. Entonces dice, vamos a leerlo: se ha de alegrar el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada de la hermosura del Carmel del Sharon. Ellos verán la gloria de ¿quién? De Hashem, la hermosura del Dios nuestro. Ojo, mira donde termina esto. Ahora, ¿qué sigue? Confortar las manos cansadas, afirmar las rodillas decadentes, digan al corazón apocado: confortados, no temáis, que aquí vuestro Dios, ojo, vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y los salvará. El mismo Dios, está claro, ¿no? El mismo Dios vendrá y los salvará. Él no está diciendo va a enviar al Mesías, va a enviar al Hijo. El mismo Dios vendrá y los salvará. Ojo, esta cita es valiosísima, impresionante. ¿Qué dice? Entonces, ojo, aquí viene la señal que le mandó a decir a Juan, ¿ya? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua a los mudos, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahí está. Impresionante. Entonces cuando él le dice: oye, que si eres tú el Mesías, vayan y díganle que los ojos ven. ¿Por qué dicen Elías? O sea, yo tengo Porque esa confusión. yo le explicaba en el principio del libro que algunos pensaban que el Mesías era Elías. ¿Ya? ¿Por Un qué? momento, cuando tuvo Elías en persona, No, viviendo en esa época, ellos pensaron que era el Mesías. no, sino Después que que, fue Elías, fue que pensaron que era el Mesías. no, sino que había una profecía en Malaquías, capítulo 3 y 4, donde dice textualmente el profeta: he aquí, yo envío delante de vosotros a mi mensajero. Y al final del capítulo dice: y yo enviaré a vosotros al profeta Eliyahu. Pero cuando el profeta dice eso, que él enviará a Eliyahu, ya Eliyahu tenía como 400 años de estar muerto. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces,
cuando él dice que yo enviaré a Eliyahu, pues la gente se preguntaría, bueno, ¿será que va a resucitar Elías? ¿Será que está por allí divagando en algún lado? Porque Elías no, como no murió, sino... No, sí murió. Bueno, pero... Lo que pasa es que mucha gente cree que subió al cielo, pero no. ¿Por qué sabemos? Era al cielo. ¿Cómo fue el evento? No subió al cielo. No es- ¿Cómo fue el Fue evento? hacia los cielos. pero es que Pero hay varios. los mismos que estaban viendo fueron a buscarlo a la otra montaña, al otro lado de la montaña. Y después, en Crónicas, creo que el 25, el profeta Elías le sale escribiendo una carta al rey Joram, sí, creo que es Joram. Joram, ¿cierto? Sí. Le sale escribiendo una carta después de ese evento. ¿Ya? O sea que él no subió al cielo. Y además viene el testimonio de Yehoshua que dice, nadie subió al cielo. Luego dice, carne y sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. Y luego dice que está escrito que todos los hombres mueran y después del juicio, ¿ya? Y está dicho en hebreo que conforme a la fidelidad todos estos murieron sin recibir lo prometido. No pueden estar en el cielo, nadie. O sea, Ni Enoch, ni no Elías, regresa. no. Lo que sucede es la Yo confusión, dudo de esa hermano. Ni Elías, ni Moisés, ni Enoch, nadie está en el cielo. La confusión de Y algunos, entonces porque- esa parte donde dice que ellos regresarán, entonces... No. Lo que dice que va a regresar. Bueno, en el Apocalipsis dicen de que vienen dos... Tiene que leer Apocalipsis, le remito al video de Apocalipsis para que entienda. Porque ya tocaría repetir la interpretación de Apocalipsis y eso lo explicamos en su momento. Creo que es el video 14, más o menos. Y es allí donde se menciona que iba a venir. Eso es alegórico, es simbólico, no es literal. ¿Ya? Lo mismo que Malaquía. Lo mismo que Malaquía. Entonces, cuando se aparece aquí Juan, el mismo Yehoshua dice, este es aquel Elías que había de venir si lo quieren recibir. Ojo, Juan es el que dice eso. Yehoshua, ni Jesús. siquiera Juan. El mismo Yehoshua está Les diciendo, dice, mira, este es Elías. a la verdad Elías había de venir y este es aquel Elías que había de venir. ¿Será que está diciendo que es ¿Hablando de Elías quién? o que se De Juan. encarnó? De Juan. Hablando de Juan. De Juan. De De Juan. De Juan. Por eso, Ah, Juan. si él está diciendo, este es el Elías, no se puede imaginar uno que La reencarnación. se encarnó en Juan. Ya lo que ellos preguntan, ¿será que Siempre se lo dice reencarnó? uno, yo lo creía. Sí, No, sí, que sí. la encarnación, nadie No. predica la encarnación No del hay- cristianismo. Pues, No sé. hay reencarnación en la Torah. Por allá los hinduistas, sí, de No, pronto ni budistas. Y el mundo ni tampoco como cristiano. como Él se Pero en el refiere a cristianismo Elías. no hay ese pensamiento de encarnación. No, y No, el, en el cristianismo, ni en el catolicismo, ni en ninguno hay Por Por eso, entonces no podemos pensar que cuando Jesús dijo que Juan el Bautista Era Elías. Juan el Bautista era Elías, no podemos pensar que una encarnación de Elías. Claro. No sé qué se está refiriendo Claro. a Juan como el Elías que él había hablado. Eso. Hay Yo que pienso que seguir, ya el hermano ya lo dirá acá. es como si uno dijera de una persona una cualidad parecida a uno de ellos. Que yo diría, Mira, es como para David, resolver ese David asunto, Hernández, miren, que si lo- quieren responder bíblicamente a esa inquietud, vayan a Lucas 1, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo, capítulo 1 de Lucas. Miren lo que dice el versículo 10, vamos a leerlo desde el 15. Lucas 1. Lucas 1:15. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a cualquier inquietud, ¿ok? No la voy a decir yo, la escritura va a responder. De la escritura. ¿Por qué Juan es Elías y no es una reencarnación? Ni una encarnación, ni un Gilgul Nefesh, ni ningún... Ya eso lo hemos visto en los videos de Marcos. ¿Ok? Marcos está en los Pero videos. vamos a leerlo para que todos, de pronto los nuevos y todos los que están llegando allí en el vídeo se enteren. Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Quién lo lee, por favor? Ahí se explica por qué. Del 1, Del 1, del 15 al 17. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del ruach, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, Ujú. para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, Claro. y de los rebeldes a la prudencia de los justos, Correcto. para preparar el camino a un pueblo bien dispuesto. Correcto, hemos hablado bueno, entonces la justamente. gente insistirá todavía, con el espíritu de Elías. ¿viste? Sí. Porque la mente no Sí, le sí. gusta Sí, sí. Claro. persistir con la línea, Es que hemos hablado aquí justamente, y por eso le remito a todos a ver Entonces le encarnó el espíritu de Elías. dos vídeos donde hablamos sobre Ruach HaKodesh y sobre Ruach en general. Ruach es poder,
no es espíritu, no es encarnación, no es Gilgul Nefesh, no es Gilgul Neshama, no es nada de estos conceptos que el judaísmo tardío se inventó después. ¿Ok? Ruach es simplemente, por ejemplo, la reina de Sabá cuando iba a ver al rey Salomón iba llena de preguntas, de cuestionamientos, de desafíos, a ver si era tan inteligente, y cuando vio el trono de Salomón con todo el fausto que tenía, dice que no quedó en ella Ruach. ¿Qué significa? Que quedó sin ánimo de preguntar. Sin aliento. Quedó sin aliento. Pero no es que quedó sin espíritu. Y fíjate tú que el traductor no pone ahí eso. Ahí no pone y se quedó sin espíritu. Ah, porque él sabe que no. No encaja. Entonces que se murió. Sabía que se moría así. Se murió ahí. No, ella siguió hablando con él sin ruach. O sea, sin ánimo. Sin ánimo de preguntar. Sin intenciones ya de desafiar nada. Mira, por ejemplo, cuando David y Shaul llegaba amargado y le decía a la esposa, ¿por qué tu ruaj está tan decaído? ¿Por qué tu ánimo está tan decaído? ¿Está claro, no? Entonces aquí tú puedes sustituir ruaj por ánimo o por poder y ya está. Vendrá con el ánimo de Elías, vendrá con el poder de Elías. La intención La intención. O el espíritu de Dios. o el espíritu entendido como intención. Probar los espíritus si son de Dios. Tú vas a andar con un cazafantasma aquí probando espíritus. No. Probar los ánimos. Los ánimos. pensamientos. Las intenciones Las intenciones del corazón. con que haces las cosas. Un probador de ánimos. Probador de ánimo. O sea, discernir espíritus. No hay un don que se llama discernimiento de espíritus. O sea, Ahora andan buscando demonios. entonces no anda buscando demonios en la gente. Está claro, ¿no? Bien. Sigamos en Juan entonces. Vamos a Juan. Fíjense ustedes entonces que Wow. el Hijo, ¿ok?, viene aquí como Malchut Shamayim, como Malchut Elohim, a hacer lo que estaba escrito sobre él. Como dice el Salmo, quita lo primero y deja esto último. He venido a hacer tu voluntad, lo que está aquí, Abba. Y es este lenguaje en que se escribió, que ellos están entendiendo que Él es Dios. ¿Ok? Bueno, dice a continuación, mira lo que dice y se lo está recalcando. Dice, porque como Abba levanta a los muertos y les da vida, así también dará el Hijo a los que quiere da vida. Porque Abba a nadie juzga, mas todo juicio se lo dio a Abba. ¿Qué significa? Esto es muy importante, preste mucha atención. Todas las promesas y todo lo que era la manifestación del poder de Hashem en el Testamento, los antiguos, voy a ir corrigiendo. ¿Qué pasó ahora? Que Hashem iba a certificar a su pueblo viniendo aquí a ofrecerse en Corbán. De tal manera, por eso aquí dice, todo el juicio se lo dio a Abraham. ¿Qué significa? Que si tú no confiesas y no reconoces su sacrificio, es como si estuvieras negando esto. ¿Me hago entender? Entonces no puedes seguir diciendo hoy, no, es que yo sí creo en las promesas de Dios llamadas Abba, pero no creo que ya sea Yehoshua el Mesías. Entonces estás mal, porque es el mismísimo Dios, como acabamos de leer en Isaías, Él mismo los salvará. ¿Ya? ¿Está claro? Que es la creencia actual de los judíos. Claro, entonces muchos judíos hoy no dicen que Yehoshua no es Mesías, están por fuera y no son salvos, están por fuera. Por eso siguen creyendo en Eloah, siguen creyendo en Abba, ¿cierto? Pero niegan que Eloah haya venido a ser siervo acá. Y al negar eso, están negando a Abba. Nunca él iba a traer un hijo como tal y a tratarlo de esa manera. Pero la Biblia no niega que eso sea irreal, no. ¿Cómo? Lo que pasa es- o sea, no niegan que eso sea irreal, sino que piensan que no ha sucedido y lo están esperando. No, es que al negarlo aquí, Sí, es claro. Como el sí, profeta que vino. pero sí. supuestamente lo están esperando, o sea. Sí, no, pero es que ellos, no, a ver, vamos a aclarar esa parte importante. Bueno, pues mira, lo que sucede es que hay un juramento de Dios, hay una promesa. Entonces, la señal la tiene el creyente. Eso es demostrable. Entonces, ellos no están demostrando que tienen la fidelidad. Es correcto. El Por ese lado. hecho de que no hayan reconocido
al Mesías, quiere decir que no están en la promesa. Correcto. No, yo eso lo Y entiendo. lo otro que claro, te voy a no aclarar, es- lo otro que te voy a aclarar a ti es que hasta el día de hoy el pueblo judío tiene una grandísima confusión respecto de quién es el Mesías. Y vale la pena que lo desarrollemos. ¿Por qué? Porque por un lado, como él mismo se lo confrontó a los escribas, bueno, ¿ustedes de quién dicen que es el Mesías? ¿Hijo de quién? No, hijo de David. Y tú le preguntas a un judío ortodoxo hoy, ¿de dónde espera que venga el Mesías? De los cielos. Entonces tú le haces un juego y le dices, bueno, ¿cuándo subió David al cielo para parir al Mesías allá? ¿Ya? ¿O cuándo nació aquí y en qué momento subió al cielo? Para que se cumplan las dos condiciones, ya que tanto insiste que tiene que ser hijo de David y que va a venir del cielo. Pero ellos hablan Ya. que, Y yo digo que algo. el Mesías no vino a unificar las tribus, que era una de las... Ahí vamos, es que son, vuelvo y te digo, si tú te pones a escuchar las condiciones que le pusieron los rabinos al Mesías, nunca vas a creer que sea. Y es allí donde muchos se han tropezado y han caído. No, es que Ok. definitivamente ellos sí están en un error, pues al no reconocer que ya vino el Mesías ya. Pero ellos a la vez en su error, yo digo que en su mismo error que están, ellos se la van a creer cuando ya realmente venga el Mesías, como va a venir y como ellos lo esperan, porque va a venir de esa forma, No, va a venir como rey. es que no como ellos funciona estaban así. esperando. Es que no Entonces, cuando funciona ellos así. dicen, tenemos la razón, No. mira, ya vino del cielo. Porque así va a venir. No funciona así. Vas a ver por qué. Justamente por lo que estamos hablando. Porque ahí es donde toca entender que el creer no es del hombre. Así es. Y el perdón Ok. de pecado es con la Y primera venida. es correcto. Y el perdón de pecados Sí. es con el sacrificio. Definitivamente. ¿Está claro? Pero Entonces, cuando ellos venir la majestad de los cielos, que se abran los cielos y todo, no creas ni pienses que ahí es donde ellos se van a convertir. Al contrario, que dice Apocalipsis que cuando viene el juicio apocalíptico, los hombres que maldecían a Dios, sí, maldecían. maldecían y no se arrepintieron. Ojo, fíjate tú, porque a veces pensamos que, claro, cuando viene una cosa súper fuerte y majestuosa, ¿qué pasó con Lázaro? Resucitó y no lo querían matar. Sí. ¿Por qué? Porque a través de él muchos estaban creyendo. Por eso es que el Señor Mesías enseñaba que le pidieran a Abba en el nombre de Josué. Correcto. Entiéndase y sépanlo todos hoy, por si acaso no lo sabían. En hebreo, la preposición beit, ¿ya? La preposición beit, significa tanto con, por y en. Entonces, cuando diga en el nombre de Jesús, diga por el nombre de Jesús o con el nombre de Yehoshua. ¿Ok? Voy a orar a Eloah con el nombre de Yehoshua. Claro, Cambia. cambia. Porque si dice en, es como si ese en fuera un embajador, Ajá. como si fuera otro. No. Con el nombre de Yehoshua. Y por los Cambia. méritos de Yeshua. Se puede, pero lo que queremos es que no suene distinto, porque hay que borrar de la mente el hecho de como que el Mesías es uno por allá y Dios es otro por acá. No. Hay que entender que Mashiach es Malchut HaShamayim, pero es el mismísimo Dios. Sí. ¿Ok? No seguir viendo al Mesías como un individuo por allá, un mandadero, un enviado, toma mi enviado, ve, y yo por acá, Dios. No, es el mismísimo Dios, Él mismo lo salvará. Ahí está escrito, Él mismo. Es más, contundente es Zacarías capítulo 12, y mirarán a mí al que traspasarán, y llorarán por mí como lloran por el primogénito. Y entonces, Y sí, cuando yo, por ¿Ya? ejemplo, cuando yo digo mi oración y le estoy pidiendo algo a Dios y le digo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, es mejor que diga con el nombre, con el nombre ¿sí? o por el nombre de O Jesús. por el nombre de Te lo pido Yehoshua. por el nombre de Sí. Jesús. Claro, por el nombre Yehoshua. Es que ahí está reconociendo que la promesa se ha cumplido Es correcto. y que Dios tiene la verdad. ¿Por qué? Eso dice- Miren, ¿por qué dice que todo el juicio se lo ha dado al hijo, a Abraham? ¿Por qué? Porque el hecho de que tú niegues el mismísimo sacrificio de Eloah aquí en la tierra, entonces estás acarreando juicio para ti también. Porque estás borrando tu nombre del libro de la vida, automáticamente, cuando estás negando el sacrificio acá.
Automáticamente, entonces, negar a Mashiach aquí, al reino de los cielos aquí, ¿ok? Es negar todas las promesas. El que no tiene al hijo no tiene nada. Es correcto. Sí. O sea, ahora que se no tiene, entiende, ¿no? El que no tiene al portador no lo tiene. No tiene a él. Porque si él vino en como la expresión primaria, mínima, básica, y por eso dice, si eres fiel en lo poco, eres fiel en lo mucho. ¿Está claro, no? Totalmente. Si Mashiach viene y viene como siervo, que es lo poco, poco es para mí que seas mi siervo, ojo, Sí. está claro, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres saber qué es lo poco? Poco es ser siervo. ¿Qué dice al final? Pondré como luz a las naciones para que sea mi gloria hasta lo último de la tierra. Eso es lo grande. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Si no eres fiel en lo poco, no eres fiel en lo mucho. Hermano, y vemos que la fidelidad no depende de una raza tampoco, porque muchas personas confesaron a la promesa de Dios y eran extranjeros. Si eran gentiles, Como total, Fenicia, excelente. No depende que es que porque eran judíos, no, eso es un don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fidelidad, y esto no es de vosotros, la fidelidad, es don de Dios. Está clarísimo. El juicio aquí viene siendo el sacrificio. El juicio tiene que ver con borrar el nombre del libro de la vida, ¿ok? Que no quede O sea, escrito, que no tengas que no herencia. tenga vida eterna. No tienes Ese es el herencia, juicio. no tienes heredad. El juicio, Muerte. como él lo dice, este es el juicio, ¿cómo es que dice otra parte en Juan? Dice, este es el juicio de este mundo, la condenación. La sí, condenación de este mundo. La condenación del Que la mundo luz vino al consiste mundo. en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya, ese es el juicio. ¿Ya? Entonces luego Entonces, dice, cuando dice todo el juicio le dio a él, claro, es para quitar, no, O para condenar. para condenar. Claro, porque él el que tiene es en el reconocimiento de la figura del Corbán en el Hijo, en lo que se llama el Hijo, es donde va a estar la decisión de la vida eterna. Si lo tienes, tienes vida eterna. Si no lo tienes, no tienes vida eterna. Ahí está. Ese juicio es discriminador. Juan 3:19. ¿Ok? Muy bien. Léelo, hermano, si quieres. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso dice porque sus obras eran malas. Por eso dice el 23, mira lo que dice a continuación, para que todos honren al Hijo como honran a Abba. Para que todos honren a Abba Amén. como Juan, ¿qué? honran a Abba. Juan, ¿qué? 5:23. No, el que le estaba que leyó. 4. 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Ya. y los hombres amaron todas las tinieblas que la luz. Fíjense ustedes, ¿ah? Esa es una declaración real, contundente. Para que todos honren, ojo, todos honren a Abba, o sea, el Corbán aquí, así como desde antes ya honraban a Abba. O sea, tú le estás poniendo en el mismo nivel de adoración. Si tú venías adorando a Abba, a Dios, con el nombre de Abba, ahora tienes que adorar a Dios con el nombre de Bra. ¿Está claro? Es fácil. Mejor dicho, ¿Ya? hecho. ¿Sí? Está muy fácil de entenderlo, ¿no? Claro que Súper sí. facilísimo. Mira, voy a repetirlo para todos acá. Si tú venías honrando a Eloah con el nombre de Abba, ahora debes honrarlo con el nombre de Bra, el Hijo. Ese fue el nombre revelado. El nombre revelado. ¿Cómo es el nombre de Bra? Yehoshua HaMashiach. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se escribe Yeshua? Se escribe así. Yehoshua y apóstrofe. Yehoshua y HaMashiach. Termina en J. Yehoshua HaMashiach. Este es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y en la tierra abajo, y toda lengua confiese que Yehoshua es Eloah, es el Señor. Y es el nombre dado a los Es correcto. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podéis ser salvos. No hay otro nombre. No, que yo voy a ser salvo llamando a Dios Abba. Nada, no sirve. Me voy a volar. Ya ni el nombre de Abba sirve. ¿Sí me hago entender? Poniéndolo radical. Estamos hablando de lo radical y lo que el Eterno dijo. Y así Tiene que es. ser radical. O sea, Así es. ya ni decir, no, es que yo oro a Dios en el nombre de Abba Que se fueron allá para o allá. con el nombre de Abba.
No, es que tienes que llamarle Yehoshua. Por eso es que todo lo redujo, el juicio lo entregó en la figura del Hijo. Si lo niegas a él, estás negando todo. Pero se cumple entonces la palabra cuando dice que hasta los mismos iluminados. O sea, Claro, tenemos la- sí, algunos y que no se pierden. Y el nombre Yahvé. no existe Yahvé, ni Yahvé, ni Yahweh, ni Yahuwah, ¿ok? Eliminen eso de su memoria, que eso no De existe. verdad. ¿Ok? Yahweh no A ver. existe. Les invito a ver a todos el vídeo que se llama El nombre del Dios de Israel, el nombre de Dios y el nombre del Mesías, donde explico toda la evidencia ¿Se usó arqueológica. alguna vez el nombre? Nunca se usó. El que se Yahweh, ni inventó, Yahu, Yayu, ni nada. el que se inventó el nombre Yahvé y otros pronunciando Yahweh fue un monje en el 1568, un monje católico, que se le ocurrió esa idea de llamarle a Dios Yahweh o Yahvé. Nunca en el pueblo judío se usó ese nombre. Nunca. No, yo lo que tengo entendido es que, lógicamente, pues, como Dios se presentó en un nombre, unos signos sin vocales, realmente las vocales se usaron solo para poderlo pronunciar nosotros los del lenguaje humano, ya. Entonces, para poder pronunciar, se inventaron, pero no fue nada por decir malintencionado. Entonces, sea que le pongas A y E después para decir Yahvé, No. o sea que le das otra vez para decir No. Jehová, Nunca. igual es simplemente como la intención de poder pronunciar con nuestra fonética, con nuestra No. lingüística, ya. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Y de hecho ellos no lo pronunciaban Pero por aquel miedo de pronunciar Por eso, el Pero es que- por eso nunca- todavía debemos aprender de ellos, Sí. que ellos que están más cerca al idioma, Ujú. a poder haber conocido la pronunciación de un nombre y no lo hacen porque Ujú. se desconoce. Ahora quiénes somos nosotros para Claro. hacer eso. Pero- O sea, que no tiene nada que ver Yahweh con Yahashua. Nunca, nada. Porque dice que las tendencias de las letras. No, esto es otra No, cosa. pero las Sí. letras sí existen, fueron A ver, vuelvo y repito. Consonante, nada más. Mire, a ver, consonantes. déjeme hablar, por favor. A ver. No hay evidencia arqueológica alguna que sustente si en algún momento del pasado se pronunció el nombre Yahvé o Yahweh. Entonces, Ahora. mejor decir Eye. No, sí, puede decir Hashem, puede decir Adonai. Lo he dicho muchísimas veces. A ver, quiero que estas vídeos, y por eso yo grabo estas clases y las transmito, porque yo quisiera que todo esto se multiplique. Si ustedes quieren saber el nombre más bíblico, aparte de las 4 letras, ya, para que no anden diciendo tampoco por allí Yud He Vav He, Esas son las 4 letras. Sí. Con las que se presentó. el nombre. Ok, perfecto. El nombre, el siguiente nombre de Dios más bíblico de todos es Adonai. ¿Ok? Sale como nombre propio en la Biblia. Adonai. Ya, no hay quien está inventando tanto. Que en español es mi Señor. No, no se debe traducir. Es No un se nombre traduce. propio. Adonai. Entonces, Hashem, este nombre, 4 letras, 4 consonantes, no se pronunció nunca. O sea, desde tiempos inmemoriales, por lo menos desde todo lo que era el siglo I para acá, ya no se pronunció más. Nunca el pueblo judío ha pronunciado Yahweh, ni Yahvé, ni Yahuwah, ni Yehewi, ni nada. ¿De dónde viene esta pronunciación? Repito, tiene fecha en la historia, 1568. Se me va el nombre, un monje católico empieza con Gilbert, algo, no me acuerdo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ha pasado? Lo extraño de todo es que muchos de estos ahora expositores mesiánicos y de raíces hebreas, entonces, no, que no es Yahvé, sino Yahweh. Yahweh. No, dicen lo contrario. No, Yahweh. Yo tengo una amiga por ahí que me manda, no vuelvas a decir Jehová, di Yahvé. no, está mal. Es así, Yahvé. No sabe, no sabe. Si no sabe, mejor no repita, ¿verdad? Está repitiendo. Una Estás repitiendo. última pregunta en cuanto al nombre. Y ¿cómo es? Yehoshua. Ujú. Yehoshua, ¿cómo se escribe en hebreo? En hebreo el nombre, ahí es donde la hermana le iba a explicar, porque las consonantes, las 3 primeras, comparten el nombre de Hashem, Claro. ¿ok? Hasta Las 3 ahí. primeras. Claro. Esa es primera. Pero esto sí tiene vocalización de todo el tiempo, de toda la vida, y se pronuncia Las 3 primeras Yehoshua. solo son las 3 primeras. Sí. O sea, no lleva la Y. ¿Cómo es que la Sí, aquí Lleva está. la H, W Y, y la aquí H. está la Y. La Y, Y son H, H. W. Ah, ok. Yehoshua, aquí está clarísimo. Para todos allá interesados. La primera no es la H. No, Sabemos, Yud.
La Yud. Yud, He, Vav, Shin, Ayin. Okay, eso es hebreo, ¿no? Y aquí está Yud. Yud es la misma letra. Yud, He, Vav y los Shin, Ayin. Yoshua. Está clarísimo. ¿Cierto? ¿Ya? Te quedó claro. Entonces, ya saben, borrado, yo quisiera un Hiroshima para esa Yahweh y Yahweh. ¿Ah? Hiroshima. Hiroshima. Que quede fulminado eso, desintegrado. Bueno, ya lo está desintegrando. Nunca existió. Ya hay dos menos. Nunca existió. ¿Okay? Bien, sigamos. Poco a poco. A ver, Dígame. en el verso, estamos viendo en el 21, cuando dice, porque como el Abba levanta a los muertos Ujú. y les da vida, en griego, como dice, así también. Así también, de la misma manera. Ganken en hebreo sería. Ganken, de la misma manera. Así también. Ganken. Gankendra. También así, de la misma manera. Entonces, así también el Hijo, Ujú. entonces en griego sería Hogios. Okios, Hogios, claro. pero representa el griego ese al mismo portador. Claro, claro. La palabra que está en Toda la griego vida. representa al mismo siervo, Toda la vida. Yaldú, Toda. portador. Excelente. Todo eso está ahí. Todo eso, ¿cómo es la Esa es la palabra? diferencia. A ver, es que es lo que explicaba ahorita al principio. Si tú dices, es que en griego Gios es hijo, descendiente de fulano, nada. No, ese es el punto. ¿Cómo se No escribe? lo vas a entender. No Dios vas a entender. significa todo lo que hemos aprendido acá, ¿cierto? Gios, exactamente. Claro, porque entonces hay que ver el contexto griego Mira. frente a lo que se mira hoy. Gios se pronuncia así en griego y eso equivale en hebreo a qué? A ben. Amén. Ahora, una cosa es lo que vayas a pensar en griego y otra es lo que se piensa en hebreo. ¿Por qué? Porque los matices que tiene ben en hebreo no los tiene jamás Gios en griego. No los tiene. Dios es Dios. Gios es hijo en griego. Claro, entonces cuando se pone aquí Dios, estamos pensando en el ben que Ben. nosotros interpretamos en hebreo. No es que es correcto, lo entendemos. Lo Lo que- entendemos, perdón, el correcto es el valor lingüístico que le damos a ben. Correcto. Ok. Simple. Sí. Porque estamos haciendo lo que el profesor Joaquín Jeremías en su libro La Teología del Nuevo Testamento llamaba en su momento la retrotraducción. ¿Ok? Está revirtiendo a cómo leería esto un judío en el siglo I. Ay, ¿Sí me hago entender? O sea, está en griego, pero supone tú que te encontraste con un judío que no habla griego, se lo tienes que traducir a hebreo. ¿Qué palabra vas a usar? Ben. Pero resulta que ben en hebreo es mucho más rico de lo que es Gios en griego. Ya me explico. o sea, eso es como Mira, yo voy a decir algo, lo voy a repetir para Gios es la todos. palabra en griego. Gios, para hijo. No, Gios no es hijo. Para Hijo. hijo. Miren esto, yo lo he dicho muchas veces aquí. Hablé con un amigo de Grecia, de Atenas, griego nativo, sabía griego, Gracias o sea, total. griego de toda la vida, y le he mandado una hoja del Nuevo Testamento. Le pregunté qué dice este versículo y él me dijo, esto es muy raro, yo sé lo que es cada palabra, pero no entiendo el modismo, ¿qué quiere decir? O sea, yo te puedo traducir palabra por palabra, pero si me preguntas qué significa, no entiendo. Es impresionante. Mire, y lo mismo pasó que se lo dije cuando le explicaba a mi amiga de Egipto el concepto de Ruach HaKodesh. Cuando ella lo entendió, me dijo, esto no lo puedo decir en árabe. No lo puedo decir, no existe la idea. Si yo tradujera en árabe literalmente Ruach al-Quds, como se diría en árabe, Ruach al-Quds, no se entiende. No se entiende, porque no existe en el universo mental del islámico, del árabe parlante, esa idea. No lo tiene. ¿Me explico? Eso es lo que, claro, ya cuando tú conoces otros idiomas y otras culturas te das cuenta de las limitaciones que tiene. Porque no creas que traducir literalmente lo que tú dices en español en otro idioma te lo vas a entender igual. Por eso es que en la traducción de hebreo al griego hay un bache tan Total. claro. Entonces una cosa, como he explicado aquí, una cosa es que tú digas Ben Adam en hebreo y otra cosa es que pongas en griego Gios tu antropu. No va a ser lo mismo hijo del hombre que Ben Adam en hebreo, totalmente diferente. ¿Ya?
Y así eso. Hijo del hombre en griego. Claro, hijo del hombre en griego, tú lo vas a entender como un humano. Exacto, un hombre más. Pero cuando dices en hebreo Ben Adam, estás pensando en la expresión de la deidad. Claro. El Mashiach. 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 Veja, Ben Adam. ¿Ves? Ah. Es Mashiach. O sea, la expresión disminuida de la deidad. Pero no es Adán. No es Adán No, el no, primero. no. ¿Sí me explico? Vale. Muy bien. Sigamos. No es un humano. No es un humano. Exacto. Dice, mira que esto es impresionante a continuación. Esto es maravilloso. Mira lo que dice a continuación. Capítulo. Dice, el verso 24, el 23, vamos a repetirlo. Para que todos honren al Hijo como honran a Abba. Es decir, a Abra como honran a Abba. El que no honra a Abra, no honra a Abba. Ahí está claro. Ahora que dice el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque pasó de muerte a vida. Ahí está el juicio. Ese es el juicio. Pasó de muerte a vida. Luego el juicio es al revés. El juicio de la condenación es que vas a pasar de pensar que tenías vida a muerte. ¿Está claro? ¿Sí o no? Hermano, es que esto no es un mandamiento. O sea, esto ya es Es una descripción. sí, una descripción de lo que se va a ver en el creyente. Claro. Esto no hay que estar mandando que no ven. ¿Te crees? Repite conmigo. No. Repite conmigo. Este es un y- fruto. Eso no tiene nada que ver con eso. Muy bien. Y mira, vamos a analizar el versículo detenidamente. El que oye mi palabra, y mira cómo lo conecta, y cree al que me envió. ¿Quién lo envió? Abba. Porque es promesa de Dios que iba a enviar a quién? Al Salvador. ¿Y quién es Salvador? Él mismo. Yo mismo lo salvaré. Vamos a leerlo. ¿Cierto? Dice, y a continuación, tiene vida eterna el que en estas dos cosas. Porque, por ejemplo, no tiene coherencia también decir, yo creo en Yehoshua, pero niego la promesa de los padres. Fuerte, ¿ah? No tiene coherencia. Ojo, lean el verso, que tiene que ser las dos cosas. Por eso es que un cristiano hoy no debe, por pura prudencia, decir que el Antiguo Testamento está abolido. Se lo dicen como una cosa. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque está diciendo, a ver, ¿quién envió al Salvador? La mismísima voluntad de Dios, que vino Él en persona aquí. ¿Y dónde está eso escrito? En la Torá. ¿Y qué es la Torá? Es Abba, ¿verdad? Pensamiento de Abba. Luego, si tú dices hoy que crees que Yehoshua es el Mesías, pero niegas, hay gente que ha llegado a decir que es que el Dios del Antiguo Testamento, como si fuera otro. Así es. ¿Sí van a entender? Así, claro. No, el Dios del Antiguo Testamento era un Eso Dios está sanguinario, abolido. ¿cierto? Era sanguinario, era genocida ese Dios. Y ahora es el Dios de amor. Nada. Sí, Si estás bueno. negando al que me envió, te estás en negando. condenación, hermano. No puedes negar al que me envió. ¿Está claro, ah? Esto es fuerte. ¿Qué te digo? Muy Ese era fuerte. el pecado de los fariseos, porque ellos cumplían una cantidad de mandamientos que se han hasta inventado ellos también, Claro, pero no confesaban al Hijo. correcto, está fuera. Estaban fuera. Mira lo que dice. De cierto, amén, amén, les digo, otra vez vuelve a decir, ¿qué significa amén, amén? De cierto, esa palabra. No, ¿Verdadera? culturalmente. Verdadera, pero ¿qué significa el modismo amén, amén? así sea. No, No. Dios mismo hablando. les está hablando Dios mismo. ¿Ok? Dos veces amén, porque amén en hebreo significa no es así sea. Amén significa verdadero es. Amén, amén significa les está hablando Dios mismo. ¿Ok? Y ahí está usado así. Amén, En el amén. caso. Correcto. Dice, amén, amén les digo, vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Bar Elahá, en arameo, el Hijo de Dios. O sea, el portador de Dios, ¿ya? El portador de la vida. Y los que le oyeren, vivirán. Porque como Abba tiene vida en sí mismo, así Dios también habrá que tuviese vida en sí mismo. Mírate que Él les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. ¿Qué está diciendo? Que Él es la vida. Pero dice más adelante en Juan 6, Yo soy la resurrección. y la vida. 6:45.
¿Te das cuenta? Entonces, la Torá hablaba de la vida en ella. Pero ¿qué? Dice, ellas son las que hablan de mí. Yo soy la vida de la que habla la Torá. Es lo mismo que dice Romano. La justicia de Dios testificada por la Torá y por los profetas. ¿Ya? Y está expresada en el Corbán de Mashiach. En su propio Corbán, en su propio sacrificio. Romanos 3:21. Claro, Romanos 3:21. Luego dice, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es Bar Elahá, el Una Hijo pregunta. de Dios. En todos estos términos del Hijo asumimos ya con claridad que está la palabra Kios, ¿verdad? Sí, está claro. Mira, voy a escribirlo en vocabulario para todos. Estoy usando últimamente mucho arameo, ¿no? A ver, apréndanselo. Elahá es como se dice Dios en arameo. Se pronuncia Elahá. ¿Ok? Abba, ya lo hemos explicado, también es arameo. Abba. Bra es como se dice el hijo en arameo. Bra. Normalmente se dice bar, pero con artículos se dice bra. ¿Ok? Entonces, si voy a decir bar elahá, puedo decirlo de dos maneras. El arameo es una lengua muy, muy linda. Pero tú puedes decir bar elahá, sería como el Hijo de Dios, literalmente. O puedes decir Bra de Elahá. Bra de Elahá. ¿Ok? Así, voy a pronunciar Bra de Elahá o Bar Elahá. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ponerlo de este lado para que todos lo vean por allí. Puro arameo, ¿ah? Y no es porque queramos aquí presumir de arameo, es que se necesita. ¿Y eso en hebreo? En hebreo se diría Elohim o Eloah. No, pero ¿cómo se escribiría en la calidad? Totalmente diferente. En hebreo se escribiría la correspondencia aquí Elohim, Eloah, como lo escribí ahorita, o se puede decir Elohim. ¿Ok? Acá Abba pues sería Ha'av. Ha'av. El hijo sería Haben. Haben. Bar Elahá sería Ben HaElohim. Ben HaElohim. ¿Ok? Y acá también esto no cambiaría. Son dos lenguas distintas. ¿Ok? Se escriben con las mismas letras, ¿no? Sí. Pero son dos Pero lenguas distintas. las Ahí está. acentuaciones son diferentes. Adelante. Pero déjame buscar cómo era que la gente. Eloah, Elohim o Elahá, ¿de acuerdo? Abba, Ha'av, Continúa para no atrasar por la foto. Bra, Sí, Haben. si me agregas ahí el Yehoshua, el arameo y el. No, es el mismo hebreo que nombre, sirve. no cambia, es el mismo nombre. Yehoshua. Sí, Yehoshua se escribe con el mismo, en ambas lenguas, ¿no? Ah, bueno. Habrá quien quiera decir que en el arameo es Yeshua, pero es la misma cuestión. Ya hemos explicado Ok. hasta la saciedad Sí, que he escuchado Yehoshua o Yeshua. Yeshua son el mismo nombre, ¿no? Yeshua. Yeshua o Yehoshua. Sí. Oye, voy a tomar foto. ¿Ah? Voy a tomar foto. Vale, muy bien. Ok, está claro, ¿no? Para todos allí también lo voy a presentar, quieran hacer captura de pantalla y después no sé cómo va a invertir la imagen. Que no va a hacer nada. Que No va a hacer nada. no Bien. se entiende. Solo copiarla, apagar la cámara y copiarla en Sí, casa. una captura de pantalla. En Bueno. YouTube, cuando lo monten. Sí, sí, cuando suba en YouTube, no se preocupen, Javerín. Eso en YouTube lo monten. Vemos en YouTube. Sí. Sí. Pero en YouTube. Sigamos. Ojo. Mira que me gusta el verso, me gusta el verso 27. Y también dio poder de hacer juicio, está repitiendo la idea, ¿no? En cuanto es Bar Elahá. Bar Elahá o Bra de Elahá, que es el Hijo de Dios. ¿Qué significa el Hijo de Dios? No es el junior, no es el descendiente, es el Dice, hijo de portador, el portador de la deidad. Amén. Ya. Pero aquí dice hijo de Adán. No. Hijo del hombre dice. No, bueno, por eso, pues, es que hemos hablado ya antes que Adán es Hashem, ¿no? El Adán Carmón. Una pregunta, el nombre de Que Adán Jesús. no son varios
Yeshua tiene la misma raíz de Josué. De Es el mismo Oseas, nombre. Es el mismo nombre. Y de Oseas también. Es parte. Falta la ayuda al principio. Joshea y Yehoshua. Es que Josué se llamó antes Joshea y luego Moshe le cambió el nombre y le puso Yehoshua, y Yehoshua es el mismo Jesús. O sea, Josué y Jesús es el mismo nombre en hebreo. El mismo nombre. Sí. Muy bien, entonces por cuanto es Ben Adam, entonces aquí vamos a escribir el hijo del hombre también. Sería Bar Enash en arameo. Bar Enash, ¿se acuerdan que lo vimos en Daniel? Así es. Bar Enash. Ahí está. Bar Enash. Y en hebreo sería Ben Adam. Ben Adam. Muy bien. ¿Está listo? Lo que pasa es que es la forma de pensar la que cambia. Tú puedes saber una lengua, pero si no entiendes los modismos del país, te pierdes. Es como lo que pasa, tú aprendes aquí inglés en un curso de acá y cuando llegas a Estados Unidos no entiendes la nada. cantidad de modismos no ¿Por entiendo qué? nada. Por los modismos. Entonces tú te sientes defraudado. Pero resulta que no, es que son modismos de la calle, de la cotidianidad, que eso no te lo enseñan en ninguna parte. La gente habla. El otro día me gustó cómo describían las diferencias de acentos entre New York, Chicago y el sur, y son diferentes. En California. Entonces, madre tú te vas aquí pensando que donde vayas te van a entender igual o tú vas a entender, y no es así. Y hasta pronunciaciones diferentes. Totalmente Hasta hay diferente. pronunciaciones diferentes. Totalmente. Bueno, sigamos. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Wow, ¿tú sabes lo que eso significa? Entonces la pregunta que cualquiera se haría, o yo le haría a cualquiera, es ¿quién entonces es el que resucita? ¿Dios o el Hijo? Ya, según la teología esta, ¿verdad? Cristiana. Entonces resulta que viene a continuación: y los que hicieren bien saldrán resurrección de vida, y los que hicieron mal la resurrección de condenación. Allí hacer bien, hay que entenderlo, no son las obras, ¿ok? Porque entonces la salvación sería por obra. Los que hagan bien serán a vida y los que hicieron mal a condenación. Cuando está hablando aquí del bien, estamos entendiendo el bueno. Acuérdense de la parábola del joven rico, ¿no? Bueno, el relato del joven rico, no es parábola. Pero el relato del joven rico: Señor, qué bien, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dice: ¿por qué me hablas del bien? El bien es Dios. ¿Ya? Entonces, en este caso, los que van a obrar hacia el bueno o por el bueno van a heredar la vida eterna. Y los que obran por el malo, porque es que en hebreo lo que ocurre es una dualidad, hay una ambigüedad. Cuando tú dices tov en hebreo, que es bueno o bien, ¿ok? ¿Sí me explico? Dependiendo donde aparezca, puede ser un adjetivo o un sustantivo. Ese es el problema. Entonces aquí cuando dice los que hicieren bien, lo está traduciendo como si fuese como un adverbio de modo, los que hagan el bien, o un sustantivo, los que hagan lo bueno. Pero resulta que no, los que trabajen por el bien, o sea, por el bueno, por Dios, sustantivo, no adjetivo, ni adverbio. Entonces luego dice a continuación, el 30, no puedo yo de mí mismo hacer nada, si te das cuenta, porque te está remitiendo que el bueno aquí es Dios. Entonces, Él aquí no puede ser otra cosa distinta de lo que es su esencia, porque Él es Dios. ¿Sí me va a entender? Puedo ponerme a inventar. Yo tengo una inquietud con respecto a esto que estás hablando, ahora que estamos viendo esto. Ajá. La parte de este cuerpo, supuestamente es una parte que el Eterno, bueno, lo da a nosotros para que nosotros santifiquemos su gran nombre. En el momento que parte, ¿hacia dónde? O sea, es bueno que la persona se incinere. Puede ser incinerada, es que eso no es problema, porque va a ser nueva todas las cosas. Y esto es corruptible, esto igual... Y por los padres y todo en la Torah no hay incinerado. No se necesitaba. No se necesitaba.
no había la necesidad. Por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿cuántos judíos no ardieron? Y eso, por 6 eso millones. para ellos era una deshonra. Sí, pero no porque la Torá diga que lo es. ¿Sí me hago entender? La Torá no dice en ninguna parte que no quemes. Y en algún pasaje de los profetas donde se censura un poco es porque con la ceniza escribían cosas Sí, allí teorías. y conjuros y cosas por el estilo, Parecen debidas. pero no porque fuese algo prohibido. No hay una sola prohibición natural que te diga no quemas los cuerpos. Entonces hoy la necesidad ha llevado a eso, ¿ya? Pero no tiene ningún problema, ¿ok? Perdón, ahora que tiene los cuerpos, Claro. ahora que dice la señora interviene con eso del cuerpo, pero sin salirme porque sé que también hay mucho, se necesita de tiempo. Y en cuanto a los tatuajes, Están prohibidos. ellos sí están Están prohibidos. prohibidos. Sí, eso está Tajantemente en la en la ley. Torá. Todo. Está prohibido en la Torá. Levíticos 19 está. Muy bien, sigamos entonces. Miren lo que dice acá. No puedo yo de mí mismo hacer nada, y eso es importante porque ¿por qué lo enfatiza? Porque está diciendo yo soy Dios, de mí aparte acá, ustedes me ven, no puedo hacer otra cosa. Tengo que hacer todo lo que está escrito en las profecías, que ustedes mismos han esperado. Si yo me pusiera a inventar otra cosa nueva, a ustedes les quedaría difícil entenderla o verificarla. ¿Ya? Pero si vengo y les digo que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los muertos viven, ya ustedes van a saber que está allá. Pero qué tal que venga así actos de magia aquí, o sea, ustedes no van a saber cómo comprobar eso. Luego dice a continuación, como oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, de Abba. Ahí está. ¿Sí ves? Porque no ando buscando lo mío. Por eso ustedes tienen que leer la correlación. Cuando dice, yo no puedo hacer nada de mí, porque si lo hiciera de mí, buscaría la honra para mí. ¿Ya? Fíjate tú. Y resulta que no puedo yo crearles a ustedes la ambigüedad de que hay una honra por un lado y otra honra por el otro lado. ¿Me hago entender? Como pasó como por ejemplo con David. Entonces David era siervo de Shaul y la gente terminó entonces con dos honras. Shaul mató a 1000 y David a sus 10.000. Uy, no. ¿Sí me explico? Si David hubiese sido en ese rol el Mesías, supongamos, él tendría que decir, no, esto es gracias a que Shaul me envió y la honra es de Shaul. ¿Sí me van a entender? Pero Mashiach no viene a crear una rama distinta de culto de la que ya Israel conoce. Por eso no vengo a buscar lo mío, sino Lo mío propio. Claro. Por eso es que mucha gente a veces acusa y hace una acusación aparentemente lógica. No, es que Jesús nunca dijo que era Dios, sino fueron sus discípulos los que escribieron cosas de él. Y es que mira, tiene toda la lógica que nunca lo haya dicho tan abiertamente, aunque lo vimos con la samaritana, ya. Pero no lo solía andar diciendo por allí, porque es que efectivamente en su versión disminuida y humillada no iba a representar la totalidad de la gloria de Dios. Y otra cosa más fuerte que le iba a costar a ellos entender era que iba a morir. Entonces ellos no lo iban a entender. Iba a ser un shock. Este dice que es Dios, pero está muriendo. Es que tú tienes que transportarte a la época y estar viendo como primera vez, como primer espectador, lo que está ocurriendo ahí. Ya nosotros acá, después de 2000 años, sabemos toda la historia, dónde empieza y dónde termina, pues ya. Pero aquellos lo están viendo. Y además, aún hoy en día, eso es por revelación. Correcto. No es porque alguien musite de palabras. Sí, correcto. Luego dice, mira lo que dice aquí. Sí, mira, esto es fuerte, el versículo 31. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Claro, ¿Sí ves? Otro es el que da testimonio de mí, Abba. Y sé que el testimonio que da es verdadero. ¿Quién da testimonio de él? Abba. ¿Ya? Mira lo que dice. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio de la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombre. Wow. Fuerte. ¿Sí ves? No es que vengan ustedes aquí, que yo le caí bien a los fariseos y entonces ven que tú eres nuestro Mesías, fariseo, y los esenios por allá, no, que nosotros te queremos. No, testimonio de hombre no recibo. Mas digo esto para que ustedes sean salvos. Fíjate tú. Es decir,
para que su confianza, su salvación no esté basada en hombres. Pablo lo dice en Gálatas y lo vimos en la primera carta de Gálatas. Pablo, apóstol de Yahushua, no por hombres, sino por Dios. ¿Quién fue el que se le apareció? Dios. Buenísimo. ¿Cierto? Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos un poco en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, Johanán, porque las obras que Abba me dio que cumpliese, que ejecutase, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que Abba es el que me envió. Fíjate tú. Es decir, no vayan a pensar ni siquiera que es que porque Juan me bautizó, entonces yo soy el ungido de Juan. A mí no me ungió ningún humano. ¿Ya? Pero esa palabra sí existe, bautizo. O sea, inmersión. Sí. Inmersión. Ya aquí hemos explicado ya antes que bautismo es inmersión. Entonces, fíjense ustedes, ni siquiera se defiende de que es porque Juan me bautizó ni nada. No, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Y eso lo dice Nicodemo. Sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si Dios no está con él. Fíjate tú, Nicodemo lo sabía. Y es lo que les está repitiendo aquí. ¿Cierto? No es porque Juan me haya sumergido allí, no es porque el otro me quiera asociar con él, es las obras. Por eso le dice, mira, si no me quisieras recibir a mí o creer a mí, créele a mis obras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que yo estoy haciendo aquí no es otra cosa distinta de lo que Dios había prometido. Le está diciendo de muchas maneras indirectamente, yo soy Dios. Lo que pasa es que se los tengo que decir a través de las obras, porque las obras que estoy haciendo se van a consolidar en una grandiosa obra final, que es el sacrificio. ¿Ya? Entonces yo necesito que ustedes entiendan de obra en obra, de milagro en milagro, poco a poco, hasta que vayan ganando confianza. Es lo que estaba haciendo, era afianzando al pueblo, dándole confianza. Tú escuchaste que Dios iba a sanar a los ciegos, venga y te sano. ¿Ya? Tú escuchaste que Dios iba a levantar a los muertos, ven y te resucito. Que allá Dios aplacaba el mar, yo acalmo el mar acá. ¿Ya? ¿Qué te está tratando de hacer? Una relación de confianza. ¿Ya? Si tú oyes y tú pensas que eso era imposible, yo lo hago. Entonces tú te empiezas a preguntar, ¿quién será este? Mira que los discípulos decían, ¿quién es este que hasta las aguas le obedece? ¿Quién es este, no? Y él se atreve a decir, alguien mayor que el templo está aquí. Fíjate tú, si el mismo rey Salomón dijo que ese templo no podía contener, ni los cielos de los cielos podían contener su gloria, ¿ya? Y él dice que alguien mayor que el templo, y luego Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Cosa que ni los cielos pueden contener. Fíjate tú, qué maravilla, ¿no? Lo estaba preparando para el milagro mayor. Claro, entonces el milagro mayor iba a ser la obra mayor. He aquí haré una obra en vuestros días que cuando la hagan, no, se la cuenten, no la van a creer. ¿Cuál es? Que voy a ir a morir allá por ustedes. ¿Ya? Esa es la obra. Y eso lo repite Romano. Y voy a ir a sufrir de mano de ustedes todos los vituperios, todos los azotes, los desprecios, todas las cosas. Es para limpiarlos. ¿Ya? Mejor dicho, hagan de cuenta que Dios se disminuyó. Tenemos aquí a un mínimo, unas manchas de grasa, viene como un algodón y absorbe toda la grasa y expió en su cuerpo, se lo llevó. Por eso dice Juan, este es el Cordero de Dios que lleva, que porta, ¿ah? Que transporta el pecado del hombre. Lo quita de aquí y lo pone consumido, consumado es. ¿Ya? Luego dice, y el que me envió Abba, él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y eso es verdad, ¿cierto? Porque Hashem nunca lo había visto jamás. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió
a este vosotros no creéis, fíjate. Fue guiar en tercera persona. Otra vez. Se refiere a él como si fuera él mismo, pero Claro, el que Abba O sea, envió deslindándose él de lo suyo. es correcto, claro. Eso es lo que Dice, está haciendo él. a lo que Hashem había prometido ha venido aquí y ustedes no lo reciben. Así es. Claro, Claro. ¿no? Escudriñar las escrituras, ¿vieron? Devuelve el tema que habíamos mencionado ahorita. Escudriñar las escrituras porque a vosotros, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. o sea, se compara con la vida eterna. Se compara con la vida eterna. ¿Quién es él? Yo soy la vida eterna. El día postrero. Claro. Y luego que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Wow, ese es más contundente. La vida eterna. Vida eterna. ¿Qué te está diciendo? No hay vida eterna fuera de él. No hay salvación fuera de él. O sea, mira qué dialéctica está usando aquí, es impresionante. Y si le manda a escudriñar la escritura, es erróneo que hoy la reforma diga que la Torah ha sido errónea. Claro, es que por eso lo dijo ahorita, no puedes, yo lo dije a modo inverso, Sí. no puedes decir que crees en él y negar la Torah. No, porque está negando todo. Estás negando todo, lo estás dejando sin ADN. Nada, así Cierto. es. Se la sabe. La Torah, yo lo dije hace como 3 sábados, 3 Sí. Shabbats, Oye, la Torah es el ADN de Mashiach. Así es. ¿Ya? Tremendo. Gloria de los hombres no recibo. Wow, impresionante, ¿no? Así que no importa que tú me niegues, que yo necesito eso. ¿Ah? Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, no tenéis a Elohim dentro de vosotros. ¿Ya? El amor de Dios se llama Elohim. Así es. ¿Ya? Así es, ¿verdad? Yo he venido en nombre de Abba y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibe. ¿Quieres más? En pocas palabras, he venido hablando todo y estrictamente todo lo que dice la Torah y a mí no me creen. Vieno hablando aquí, metiéndole filosofía, metiéndole hinduismo, budismo, sincretismo, cienciología, y ese sí lo cree. Cosas que han nacido de la mente humana, esas sí las crees. Pero si vengo acá a decirte que yo vengo del cielo, y ahí lo dice en Juan, el que viene de arriba sobre todos es, ¿cierto? A mí no me crees, porque la cosa es espiritual. Eso confirma que tú estás condenado, ¿ya? Que estás muerto. Dice, y no quieres venir a mí para que tengas vida. O sea que por defecto estás muerto, ¿no? Está claro, ¿no? El ser humano está muerto en sí. Luego dice, ¿cómo podréis vosotros creer, pues, tomáis la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria de Dios, que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante de Abba. Hay quien nos acusa, Moshe. Fíjate tú, aquí te está diciendo Confirmando. que Moshe es, en sentido literario, la Torah. ¿Y qué es la Torah? Abba. ¿Está claro? De hecho, yo me acuerdo una conversación que tuve con el rabino Moshe Ohana. Dijo algo que hasta hoy le encuentro aplicación. Lo hizo, no sé ni por qué lo hizo, pero hoy le veo aplicación y es una cosa muy pedagógica. Mira lo que estamos viendo acá. Moshe, en hebreo, hemos dicho que es literariamente ¿qué cosa? La Torah. ¿Y qué hemos dicho que es la Torah? Abba. Entonces el rabino decía, ¿sabes qué? Cuando leas Moshe, lee Hashem. Él decía, Moshe es Hashem. Y hasta hoy le entiendo. ¿Ya? Mira. Hashem. Moshe es Hashem. Si tú lo oyes así de un rabino, está diciendo, oye, Moisés es Dios. No, no estoy diciendo eso. Mira lo que está diciendo aquí. Ya tiene quien nos acuse, Moshe, pero ¿será Moshe? Moshe está muerto hace 1300 años. No es la persona de No es la persona de Moisés, es lo que representa. Lo que Moshe. representaba. ¿Qué es Moshe? La Torah. ¿Y qué es la Torah? Es Abba. Entonces Hashem es Moshe. Fíjate tú. Y Moshe fue quien escribió la Torah. Claro, eso te digo. Pero mírate el intercambio de letras. Son las mismas 3 letras, sino al revés.
M-S-H-I-H, ya, Moshe, leído al revés, Hashem. Qué curioso, ¿no? Sí. Muy curioso. Hasta hoy le puede encontrar aplicación. Andrés lo dijo, amigo, jugando, ¿no? Estamos jugando a Gimatria, Yad Vash y todas esas técnicas de interpretación judía, rabínica. Y él me soltó así, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Moshe es Hashem. ¿Ya? Y él lo escribió así. Y, sí. Pero hoy, leyendo esto, le encuentro aplicación. ¿Sí ves? Entonces, aquí en vez de Moshe puedes leer Hashem. ¿Está claro? Léalo de nuevo. Esos 40. Dice en el versículo 45, no penséis que yo tengo que acusar delante de Abba. Hay quien nos acusa, Hashem. ¿Ya? En vez de Moshe, lee Hashem. ¿Verdad? En quien vosotros esperáis. ¿A quién esperaba el pueblo? A Hashem. El pueblo esperaba a Hashem. Entonces Hashem es el que lo está acusando, y por eso hemos dicho inclusive que el nombre de Dios representa ¿qué cosa? Juicio. El juicio. El atributo del juicio. Por eso siempre los rabinos comentaban, y en Esdras sobre todo, porque hizo esa estadística, que siempre que aparecía el nombre de Hashem, Yud He Vav He, había juicio. No había juicio. Esta estadística, tuvo tiempo para hacer eso. Bueno, vamos a ir terminando. Dice, porque si vosotros creyeseis a Hashem, ¿ya? Creeríais a mí, porque de mí escribió él. Está claro, ¿no? Clarísimo, hermano. Clarísimo. ¿Ah? ¿Cierto? Hashem, por favor. Bueno, con esto hemos terminado.